¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por su sintonía. De forma inmediata nos vamos a las informaciones aquí en Teleoro. Noticia del día. La Asociación Provida se manifestó de forma pacífica frente a la oficina del representante Orlando Aponte en defensa del proyecto del Senado 693, el cual prohíbe el aborto después de las 22 semanas de gestación. ¿Qué tal si nos conectamos de forma inmediata con nuestra compañera Dianeris Calderón, quien estuvo cubriendo la actividad? Buenas tardes, buenas noches, Dianeris. Buenas noches, Cordero. Y tras las diversas opiniones de diferentes sectores sobre el tema del aborto, el representante Luis Raúl Torres propuso un referéndum sobre el aborto en el país. Más detalles a continuación. Justo frente a la oficina del representante Orlando Aponte, miembros de la Asociación Provida llevaron sus reclamos de forma pacífica para defender el controversial proyecto del Senado 693, el cual prohíbe el aborto después de las 22 semanas de gestación. En Puerto Rico, todos los proyectos que se radican en la Cámara de Representantes sobre el tema del aborto terminan en la oficina de Orlando Aponte. Hay proyectos que desde el año pasado están ahí y no se ha visto. Siempre la excusa de Orlando y de la comisión era que en Puerto Rico hay una decisión federal, el caso Roe versus Wade, que protege el aborto en Puerto Rico. Sin embargo, ese caso se dejó sin efecto el pasado viernes, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el caso Roe versus Wade, que garantiza el derecho al aborto desde el año 1973, lo que para algunos sectores marca un antes y un después en la lucha por restringir el derecho al aborto en Puerto Rico. No se debe abortar básicamente porque es un asesinato, porque la criatura que está en el vientre es un ser humano. Ambos apoyan la aprobación del proyecto del Senado 693 y lo catalogan como un primer paso. Sin embargo, consideran que no es momento de criminalizar a una mujer por decidir abortar, tal como propuso la representante Lizy Burgos en la reciente medida que radicó y que inmediatamente retiró. Si no hay sanciones para el padre de la criatura, no deben haber sanciones para la mujer. Sí, yo creo que deben de haber sanciones para el abortista. En cuanto a qué se va a hacer en el caso de mujeres que recurran al aborto, que desafíen las leyes, pues mira, va a tener que haber algunas sanciones. A pesar de haber retirado el proyecto de la Cámara 1407 que contemplaba una pena de hasta 99 años de cárcel a aquellas mujeres que se realizaran un aborto, la representante de Proyecto Dignidad, Lizy Burgos Muñiz, no descartó enmendar su lenguaje para volver a traerlo a discusión en el cuerpo. En una comunicación a través de su cuenta de Facebook, la legisladora aceptó que ningún proyecto es perfecto, aunque defendió que la pieza buscaba mayores protecciones para la mujer. A raíz de las diferentes posturas que han surgido en el país en torno al aborto, el representante Luis Raúl Torres dijo que está considerando radicar una medida para celebrar un referéndum sobre el aborto en Puerto Rico, en donde los puertorriqueños puedan elegir entre tres opciones: permitir el aborto hasta las 22 semanas, que es lo que propone el proyecto del Senado 693, permitir el aborto sin restricciones o prohibir el derecho al aborto en su totalidad. Dispondría en ese referéndum que el que saque la mayoría de los votos, la respuesta que saque la mayoría de los votos, se convertiría por ley en la política pública que tienes que esbozar de inmediato a la Asamblea Legislativa y firmarla al gobernador. Y de esa manera quien tendría la decisión sería el pueblo y no grupos particulares a favor o en contra del aborto, ni tampoco 16 senadores en el Senado y 26 en la Cámara. Hay quien dice, pues, la democracia de nosotros es representativa y deben ser los legisladores los que decidan, pero este es un asunto que está dividiendo tanto. Sin embargo, para el portavoz de la Asociación Provida, Carlos Sánchez, no es necesario llevar el tema a nivel de plebiscito. No hay que ir a un referéndum. Tú ves los sondeos y las encuestas en radio, televisión, le han dado el respaldo a defender la vida. El gobernador de Missouri no necesitó plebiscito, el gobernador de Georgia, de Alabama, de Dakota del Sur, de Arkansas, no necesitaron voluntad, necesitaron convicción, necesitaron que los legisladores
defendieran la vida. Por otro lado, aunque el representante Orlando Aponte no precisó si votaría a favor o en contra del proyecto del Senado 693, adelantó que garantizaría el derecho a las mujeres. Yo, como presidente de la Comisión de los Jurídicos, tengo que garantizarles unos derechos fundamentales a todos los ciudadanos, incluyendo obviamente a las mujeres en Puerto Rico, y para mí es fundamental garantizar el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, incluyendo en el momento en que por condiciones o situaciones de salud tenga que terminar o no un embarazo. A pesar de que no ve con malos ojos la propuesta del referéndum sobre el aborto en la isla, se le cuestionó al representante si considera que los derechos humanos deben o no llevarse a votación. Hay algunas cosas, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, el derecho a la vida, hay unas cosas que realmente pues no se debería, como tú le llamas, derechos humanos, no creo que haga falta tener que preguntarle al pueblo si a través de un referéndum pues quieren aprobarlo o no. Pero precisamente ese derecho a decidir terminar o no un embarazo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de resolver que no es un derecho que está cobijado en la Constitución. Hasta el momento hay una profunda división en las posturas sobre el tema. Algunas opiniones están sustentadas en la ciencia, otras en convicciones morales o religiosas que también están protegidas por la Constitución. El proyecto del Senado 693, aprobado esta semana en el Senado, pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde será discutido en vistas públicas tan pronto inicia la sesión ordinaria en agosto de este año. Desde San Juan, Yadiel Pérez y Dianeris Calderón, Noticias 13. Política. El representante Luis Raúl Torres catalogó como un parcho el proyecto de la Cámara 1387, la cual pasaba 165 millones de dólares de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para la Autoridad de Energía Eléctrica y la de Acueductos y Alcantarillados, con el fin de bajarle el precio a las tarifas o por lo menos ayudar en algo. Veamos y escuchemos las expresiones. José Luis Dalmau estaba molesto con Connie Varela sobre un proyecto para mitigar el impacto del aumento en la luz y el agua. ¿Por qué no se atendió y si se atiende ya para la próxima sesión? Se atendió, no consiguió los votos. La realidad es que eso es un parcho, es un engaño al pueblo de Puerto Rico. Van a sacarle 165 millones al Fondo del Seguro del Estado, que es dinero que se supone que se utilice para proteger a los trabajadores cuando tienen accidentes en el trabajo, que tengan terapias, que tengan los servicios médicos, los equipos que necesitan, y van a descapitalizar el fondo para pasar esos chavos a la Autoridad de Energía Eléctrica, a Luma, que es el que lo va a administrar, que es el que compra el combustible. Y la realidad es que el propio negociado de energía dijo que con ese dinero no es suficiente, porque aún así, como quiera, habría que aprobar un aumento de 1 a 2% por encima de ese dinero. ¿Cuál fue la molestia? Además, el dinero lo van a diferir también y que para ayudar a la Autoridad de Acueductos con el aumento en el agua. O sea que eso es un parcho para el gobernador y los legisladores lucir bien ante el país de que están tratando de hacer algo para minorar el costo. Además, eso daría para comprar combustible para 1 mes o 2 meses en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué va a pasar el tercer mes? Y de ahí en adelante, ¿con qué vamos a comprar combustible? Hay que buscar alternativas que sean permanentes y que se le exija a Luma que haga las economías que tiene que hacer y que haga lo que tiene que cubrir se deje de estar despilfarrando dinero para realmente evitar todos estos costos que constantemente los quieren justificar en el costo de combustible. ¿Cuál fue la molestia de José Luis Dalmau entonces? Bueno, que José Luis Dalmau se cree que la Cámara de Representantes está para aprobar proyectos de última hora, como también lo del Código Electoral, que lo mandó aquí a la última hora, con 150 páginas, múltiples enmiendas, sin que los legisladores de la Cámara pasemos juicio de esa situación. Además de que nosotros tenemos que asegurarnos de que cuando votemos juiciosamente. Y ese dinero que se le iba a quitar del fondo no hay establecido una fuente de repago. Sin embargo, a Luma se le pusieron en 6 cuentas 800 millones del Fondo General por la Junta de Supervisión Fiscal cuando abrieron las 6 cuentas de Luma cuando ellos empezaron a cargo del sistema, y se le pasaron 250 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es decir, que si no se le hubiese quitado ese dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica y si esos 800 millones se hubiese dispuesto una cantidad para la compra de combustible, no hubiésemos tenido que recibir estos aumentos que ha estado pidiendo Luma en el costo de energía eléctrica.
gobierno. El gobernador Pedro Pierluisi firmó el proyecto del Senado 344, una medida que enmienda y añade incisos a la Ley de Menores de Puerto Rico y las reglas de procedimiento para asuntos de menores. La medida dispone que la jurisdicción del Tribunal de Menores será ejercida sobre los que tienen entre 13 y 18 años y se establecen procedimientos alternos para quienes no hayan cumplido los 13 años. También se requiere el agotamiento de remedios administrativos en el sistema de educación pública o privada cuando la situación elevada a la consideración del Foro Judicial, Sala de Asuntos de Menores, se origine en una institución educativa. De igual forma, se prohíbe el uso de restricciones mecánicas en los procedimientos de menores y se regula el proceso para determinar en qué casos, de manera excepcional, podrán ser utilizadas las mismas. Agenda. Las autoridades cerraron un tramo del expreso Román Valdoriotti de Castro en ambas direcciones en el kilómetro 11,0 luego de que un camión se enredara en el tendido eléctrico, confirmó el negociado de la policía. Los hechos ocurrieron antes de las 3 de la tarde en dirección de Carolina hacia San Juan, pero debido a que el personal de Luma Energy se encontraba en la escena trabajando con la situación, fue necesario paralizar el paso de vehículos mientras culminaran las labores. La situación mantuvo una gran congestión vehicular en esa transitada zona en horas de la tarde de hoy. Ya a partir de las 5 de la tarde comenzó el movimiento de vehículos ya a fluir. Salud. La tasa de positividad de COVID-19 se ubicó a mediodía de hoy lunes en 31,82%, por debajo del 34,26% reportado de manera preliminar más temprano, según la actualización más reciente del Departamento de Salud. Este renglón se encuentra en su segundo pico más alto de la pandemia, superado solo por la alta positividad registrada en el mes de enero durante la ola de la variante Omicron, cuando alcanzó 39,04%. Además, hace aproximadamente 3 meses, la positividad ascendía a poco más del 5%, de acuerdo con el portal de salud. Ese precisamente es el porcentaje que recomienda la Organización Mundial de la Salud para mantener el virus bajo control.